Empecemos quizás por esto que mencionaba al arranque del comentario. ¿Por qué? Porque termina siendo absolutamente coyuntural y porque evidentemente el Ecuador no solo es Quito o no solo es Guayaquil, ¿no? El Ecuador es también las provincias que están más alejadas de la capital, como el caso de Azuay o de Loja, que hoy están pasando por momentos muy, muy complicados. ¿Y por qué es coyuntural? Bueno, porque esto que ha sucedido con respecto de los incendios se da durante final de la semana pasada y durante todo este fin de semana. Y la semana pasada ustedes recordarán que se llevó a cabo la famosa cumbre esta iberoamericana que resultó siendo un fracaso en Cuenca, ¿no? Entonces, yo creo que sí vale la pena comentar aquello porque hay algunas dudas y algunas inquietudes que a mí me han ido se me han ido generando durante estos últimos días, viendo la suerte de pasividad o inacción o falta de respuesta y reacción por parte del gobierno central, ¿no? A esta hora, reportan los medios de comunicación del país, son 8 los helicópteros que combaten los incendios forestales en Azuay y Loja. 2 aeronaves se sumaron a las labores en Azuay, mientras otras 4 vienen haciendo descargas en Loja. Las operaciones para la contención de los incendios forestales en Loja y Azuay, en el sur del país, continúan este 17 de noviembre, o sea, ayer. Las autoridades señalaron que además del personal en tierra, 8 helicópteros equipados con Bambi Bucket aportan desde el aire. Según el reporte de la Secretaría de Riesgos, desde la mañana del domingo en Azuay trabajan en la zona de los incendios un helicóptero de Fuerzas Armadas. Desde la mañana del domingo, o sea, de ayer. Un helicóptero de Fuerzas Armadas, un helicóptero del Ejército Ecuatoriano, un helicóptero de la Fuerza Aérea, uno de Aeropolicial. La Fuerza Aérea del Perú ha aportado con 2 aeronaves, la Fuerza Aérea Ecuatoriana y Aeromaster, una empresa privada. Las descargas que han hecho las aeronaves aportan al trabajo que en tierra cumplen equipos de cuerpos de bomberos, Fuerzas Armadas, de Ejército Ecuatoriano, Policía Nacional y de gobiernos locales. Hay que reconocer también que desde otras ciudades, incluida Quito, se han enviado contingentes humanos y equipos también para aportar, ¿no? Hay al menos 2 grupos de bomberos que el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, ha destinado para que aporten en las tareas de sofocación del fuego en las provincias de Azuay y de Loja, ¿no? A esta hora, según lo que han reportado los municipios de estas zonas, se requieren donaciones todavía. Y esto es importante para que las empresas privadas, sobre todo, y personas particulares que estén interesadas en apoyar, las hagan, ¿no? Se requiere donaciones con medicina y equipos, salbutamol, inhaladores, hidrocortisona en ampollas, batefuegos, guantes de cuero, cascos tipo 1, clase E4H, máscaras respiratorias para incendios, gafas de protección para incendios, rastrillos forestales, pulaskis y por supuesto también bebidas hidratantes, agua, para los equipos que están en esta zona. La Sofi Montoya está yendo hacia Pedro Moncayo, entiendo, ¿no? Entonces, me acaba de escribir, para ver si es que hacemos un contacto con ella, como nos esté escuchando. Te vamos a llamar, Sofi, para que nos hagas un reporte, porque hoy, por cierto, perdón, una digresión nada más, hay buenas noticias en Pichincha y en Pedro Moncayo. Hoy se abre un nuevo centro WARMI, Centro de Atención Integral de Derechos, para casos de violencia machista en el cantón Pedro Moncayo, ¿no? Así que buenas noticias para Pichincha. Hago esa digresión por el mensaje que recibía de la Sofi, que dice que a ella también, desde una oficina pública del gobierno central, pues le han mandado atacar con controls. Cosa nada extraña. Bueno, le mando un abrazo a la Sofi y le advierto ya que en un rato le hacemos un contacto para que nos cuente cómo va el tema de la inauguración del WARMI. Seguramente será cerrando el comentario. Volviendo al tema de los incendios.
Evidentemente las provincias de Azuay y Loja, como les decía, la están pasando mal. De hecho, lo último que se ha conocido es que el Ministerio de Educación ha informado que debido a la emergencia por incendios forestales, las clases en al menos 15 instituciones educativas de Loja y 6 de Azuay, es decir, en total 21 establecimientos educativos, se desarrollarán de manera no presencial al menos hasta mañana. En Loja son 15 establecimientos educativos de la parroquia Vilcabamba y San Pedro de Vilcabamba que recibirán clases no presenciales, mientras que en Azuay son 6 instituciones educativas de los cantones Cuenca y Nabón. Los incendios forestales en Loja y Cuenca se mantienen activos, la situación es grave, bomberos de Perú se encuentran en el país ayudando a la sofocación desde el sábado debido a la cantidad de hectáreas que han sido consumidas por el fuego y también por efecto de que la calidad del aire, tanto en Loja como en Cuenca, está en malas condiciones, ¿no? Por esto también se han cancelado eventos públicos previstos para este fin de semana. A nivel nacional se mantienen los horarios de la jornada escolar, etcétera, ¿no? ¿Y por qué es coyuntural? Les decía yo, es coyuntural porque estos incendios habrían ocurrido y habrían sido provocados, entiendo. Le venía escuchando también en algunas entrevistas al alcalde de Cuenca, que creo que se le ha dado por no aceptar invitaciones de acá. Entiendo que en varias ocasiones se le ha invitado, pero no asiste a las entrevistas en este medio, es problema de él. Pero le venía escuchando en varias otras entrevistas que ha concedido a medios de comunicación colegas, decir que hay un casi 90% de confirmación de que los incendios de estos días, al menos en Cuenca, habrían sido provocados. Y que estos tendrían que ver mucho con disputas de ciertas comunidades sobre el control de determinados territorios, alguna cosa por el estilo. Bueno, ojalá y las investigaciones avancen y se dé con la identidad de los responsables para que estos paguen por este delito que se ha cometido. En el caso sobre todo de Cuenca tiene que ver con la zona del Cajas, que es patrimonio de la humanidad, catalogado así por la UNESCO, ¿no? Y que además se convierte en un pulmón no solo de Cuenca y de la provincia de la Azuay, sino del planeta entero, por un lado. Y por otro, tiene que ver con una zona de páramo que es la que provee de agua a ciudades como Cuenca. Entonces, creo que eso también nos ayuda un poco a entender por qué la situación tan catastrófica que está viviendo el país con respecto a la falta de agua, que nos afecta, por un lado, para el consumo humano, para el consumo de los ciudadanos en Cuenca, y por otro, por la cuestión hídrica que está relacionada con el abastecimiento de los embalses y la crisis energética que enfrenta el país. Entonces terminamos siendo los ciudadanos quienes somos depredadores de la vida y el planeta, ¿no? Entonces, si es que dan con los responsables de estos incendios, que paguen, ¿no? Y que sobre ellos caiga todo el peso de la ley, pero siempre y cuando, por supuesto, también se tenga pruebas de que en efecto estas personas fueron las responsables de estos incendios forestales, ¿no? Y lo que pasa es que esto había sucedido o habría empezado días atrás. Y recordarán ustedes que entre jueves y viernes se desarrollaba la famosa cumbre iberoamericana en la ciudad de Cuenca. Cumbre que lamentablemente, y esto sí creo que voy a nuevamente repetir más o menos las mismas palabras que les dije el día viernes, no es motivo de celebración para absolutamente nadie, porque no le ha ido mal únicamente al gobierno de Noboa y a su canciller Sommerfeld, que ahora mismo no entiendo qué sigue haciendo ahí, que tras el fracaso de lo ocurrido la semana anterior tenía que haber dado un paso al costado por su evidente falta de preparación, inexperiencia, ineficiencia e ineptitud al haber organizado la cumbre. Ustedes le escucharon a alguien que sabe mucho sobre este tema, como es el embajador
Fernando Yepes la semana anterior en una entrevista aquí con nosotros, que tiene mucho que ver esto con precisamente la inexperiencia de una persona como Sommerfeld al frente de un tema tan importante como son las relaciones internacionales y la política exterior de un país como es el Ecuador. El fracaso está en que de 22 países vinieron jefes de Estado de apenas 3, más del rey de España. En el caso de Latinoamérica, el único presidente presente fue el anfitrión, Daniel Noboa. Es la primera vez en la historia, en 30 años, que Latinoamérica no tiene presencia de presidentes en el país anfitrión. Es una cosa realmente tremenda. Y eso obviamente también será motivo de análisis en los días siguientes, ¿no? Porque no podemos quedarnos ahí o detenernos y dejar de hablar de lo que fue esta cumbre de presidentes sin presidentes, como bien dice Vicente Enríquez, y que desde el gobierno han pretendido tratar de maquillar la situación diciendo que hubo 19 delegaciones. Sí, pero en el mejor de los casos creo que fueron 2 cancilleres y el resto fue gente a la que seguramente en los ministerios de exteriores de cada país les dijeron, ¿quieres irte a Ecuador? Anda. No fueron, o sea, creo que en el mejor de los casos fueron 2 cancilleres. Ya. Y el presidente de Portugal y el jefe de Estado de Andorra, más del rey de España, ¿no? Ya, el presidente y su esposa y los ministros lograron su cometido, sacarse fotos junto al rey. Esto es de locos, ¿no? Esto es increíble. Entonces los incendios ocurren y se generan en medio de esta coyuntura. Y cuando el fin de semana yo le leía a alguien hablar de que la falta de reacción por parte del Estado tiene que ver con el centralismo que hay en el Ecuador, bueno, todo el gobierno, me parecería que acá lo leemos todo superficialmente, lo vemos todo superficialmente, o lo vemos todo así como de pasada, ¿no? Todo el gobierno, para quienes hablaban de centralismo durante este fin de semana, ¿ya? Diciendo que como claro, el gobierno tiene su sede en Quito, etcétera. Todo el gobierno estaba en Cuenca. El presidente, su vicepresidenta, la señora a la que él a dedo designó como vicepresidenta, pasándose la Constitución por las gacetas, ¿no? Todos los ministros de Estado, todo el mundo estaba en Cuenca. A veces me están hablando del gobierno, pues que todo el gobierno, porque además tenían que hacer bulto, pues, porque tenían que justificar los $400,000 que se gastaron en una cumbre a la que no vino nadie. Entonces tenían que estar, todo el gobierno estuvo en Cuenca. Y como ustedes escucharon en la nota, que además la redactó Ecoavisa en su portal web, recién desde el domingo se activaron varios de las aeronaves en el caso de el Ecuador. ¿Cómo es que estando todo el gobierno en pleno en Cuenca, se tardan tanto en reaccionar? O sea, perdónenme, señores trolls, que nos ven también, esta es una pregunta que les hago respetuosamente, o sea, ¿cómo es que su gobierno se demora tanto en reaccionar frente a lo sucedido en Cuenca y en Loja, estando en Cuenca? Es que el centralismo, a ver, si el presidente está en Cuenca y todo el gabinete está en Cuenca, y además están porque se organiza esta dichosa cumbre a la que se esperaba que vengan presidentes de 22 países, incluido el rey de España, y como el rey de España sí estuvo, yo me imagino que Fuerzas Armadas, policía, deben haber estado con todo el contingente logístico, técnico y humano disponible a la mano para atender cualquier eventualidad. Yo me imagino que por motivos de la cumbre, como suele suceder aquí en Quito, como pasó en días anteriores, teníamos sobrevolando aeronaves, aviones y helicópteros todo el día. Cuando, por ejemplo, estaban preparando el aniversario de la Fuerza Aérea, ¿no es cierto? Ya. Yo me imagino que sí, que todo el equipo de Fuerzas Armadas debe haber estado desplegado en Cuenca. Bueno, ya no todos, no los 60,000, pero digamos que una gran parte de Fuerzas Armadas estaba en Cuenca porque tenían que brindar seguridad a todas las autoridades internacionales que aspirábamos que vengan.
Pero solo el hecho de que estaba el rey de España debe haber hecho de Cuenca un fortín, con policías y militares, con vehículos, con aeronaves, con helicópteros, con todo lo necesario como para atender una situación como la que se estaba viviendo en Cuenca. ¿Por qué tardaron tanto en reaccionar entonces para apoyar en las tareas de sofocación del fuego justamente en el Cajas, que está en Cuenca, o en Loja, que está tan cerca de Cuenca? ¿Por qué tardaron tanto en llegar? Tan es así que los primeros en llegar son, y por supuesto, muchísimas gracias, como ocurre ahora mismo con el tema eléctrico, gracias a Colombia, en el caso de los incendios también, gracias a Perú, que son los primeros en llegar con aeronaves para tratar de aportar y ayudar en las tareas de apagar el fuego. O sea, son dudas que a mí por lo menos me parece que son absolutamente legítimas. No sé si es que ustedes tienen esa misma impresión, pero yo sí las tengo, ¿no? Yo sí tengo esas dudas de por qué tardamos tanto nosotros como país en reaccionar para apoyarle al alcalde de Cuenca y al alcalde de Loja. ¿Por qué tardamos tanto como país para reaccionar estando en Cuenca? Y a propósito de la presencia del presidente en Cuenca, el presidente no ha dicho una sola palabra, ni en sus intervenciones públicas, ni en redes sociales, con respecto de lo que está sucediendo. O sea, el presidente ya da la impresión de que o de plano no le importa, no le interesa lo que ocurre fuera de la burbuja donde me imagino él vive y el resto de sus ministros también viven, o simplemente ya no le interesa, no le importa, o no sabe, o no tiene nadie alrededor de su equipo de gobierno, de ministros o de asesores, que le digan, oiga, presidente, ¿sabe qué? Aprovechando que está usted aquí en Cuenca y que la cumbre ha sido un absoluto fracaso, hagamos un pare y vamos a darnos una vuelta por el Cajas que queda de aquí a 2 horas o a hora y media, liderando este asunto, ¿no? Conversando con los equipos de rescate, con los bomberos, para que le vean, hasta para la foto, presidente. O sea, es que no tiene nadie que le dé una suerte de guía, ¿no? Que le recomienda al presidente, ¿sabes qué? Hay que estar, Daniel, tienes que liderar. Vete junto al alcalde, estamos aquí, haz un esfuerzo el sábado, ¿ya? No te vayas a la casa de playa de Alvarito a disfrutar del fin de semana. Vete al Cajas y con el alcalde, ponte al lado del alcalde y di que tú estás aquí liderando y que todos los esfuerzos y que todos los recursos y que todo el Estado está trabajando para ayudar a Loja y Cuenca en este asunto de la emergencia por efecto de los... Nada, ni una palabra. Es increíble, pero ni una palabra. O sea, es un nivel de desconexión tal de lo que sucede en el país que a ratos ya sorprende, ¿no? Y a ratos también creo que es más de lo mismo. O sea, es esperar algo con respecto de estas situaciones de parte del gobierno. Me parece que es también, como en el caso de uno, generarse expectativas que nunca se van a cumplir. ¿No es cierto? Por un lado. Sí, queda más cerca incluso. Yo estaba hablando cualquier cosa, ¿eh? Digo, si es que hay mucho tráfico ya, 1 hora. Por acá Wellington dice, queda 25 minutos. Creo que queda un poquito más lejos. Pero está ahí cerca. Lo que sea media hora, 25 minutos, 1 hora. Vas en auto y estás. Pero el tema es que se le vea liderando algo, ¿no? Pero el presidente no ha dicho media palabra. No ha dicho una sola palabra sobre este asunto. Y de verdad que esas cosas, a ver, ustedes me preguntan a mí, ¿esperas algo diferente de Noboa? No espero nada, o sea, es que no tengo ningún tipo de expectativa de Noboa, ¿ya? Pero incluso para que nos tape la boca, es que quisiera ver un presidente que lidere. ¿Se acuerdan lo que hizo cuando lo de los incendios en Quito, que se regresó desde Nueva York? Regresó, habló 30 segundos, salió en una toma desde el ECU y no volvió a aparecer más. Pero apareció en una toma, en el ECU. Cuando llegó, ¿se acuerdan que no saludó con nadie? Entonces se sentó
dijo dos cosas por ahí, que, sin importancia, pero estuvo, ya, por lo menos se le vio. Acá nada, y el hombre estaba en Cuenca. O sea, se estaba incendiando el Cajas, y el hombre como que no hubiera sido con él. Como lo que sucedió ayer con la famosa entrevista esta de la señora Manzano en Ecuador TV, donde se anunciaron que los recortes de energía desde hoy ya no van a ser de 12 horas, sino que van a bajar a 8 horas. Gran noticia, o sea, está tan baja la vara, nos han llevado a tan bien, a un nivel tan mediocre, que ahora hay que celebrar el hecho de que ya no son 12 horas de apagones, sino 8. Así que es motivo para celebrar en este país. Y me imagino yo que los señores del gobierno estarán esperando que se les agradezca, ¿no?, por reducir de 12 a 8 horas en horarios de 4 horas cada uno, uno en la mañana, otro en la tarde-noche, serán los apagones, ¿no? Entonces, la señora Manzano, que ayer concede una entrevista a Ecuador TV, es quien preside el COE Nacional. Es decir, es quien, en reemplazo del presidente, deberá estar 24 horas ahora mismo atendiendo la tragedia y la emergencia de los incendios forestales en Cuenca y Loja. Y en la entrevista no dijo media palabra de los incendios. Media palabra. El presidente, el periodista, perdón, a quien de paso creo que se olvidaron de colocarle el micrófono, y a quien, por cierto, durante casi toda la entrevista terminaron invisibilizándolo porque ni siquiera lo enfocaban, ¿no? Le hizo una referencia al final, en la última pregunta, ¿no?, sobre el tema de los incendios. Y la ministra no dijo media palabra sobre ese asunto. Nada. O sea, se están quemando bosques enteros, pajonales, páramo en Cuenca y Loja, y la ministra no dijo una sola palabra. Bloquéame, por favor, Esteban. Estate más pendiente de los trolls que le inquietan a la gente en la transmisión, por favor. Ya deberíamos hacer como costumbre eso de estar ahí pendiente de esta gente que viene a fastidiar. Sí, seguramente hará lo que me dice la Sofía acá, ¿no? Después grabará un TikTok con imágenes de archivo, además, como lo que hizo acá en Quito. Puso imágenes de la Gasca, de la comuna, y dijo que él ha estado liderando el tema relacionado con los incendios forestales en la capital de la República, ¿no? Por cierto, en medio en pleno incendio en el Cajas, te voy a pasar este es la última publicación del presidente en sus redes sociales, con algo que ya se ha vuelto costumbre también, ¿no? Si te puedes bajar el videito, Javi, Esteban, y me avisas cuando lo tengamos, lo ponemos enseguida, porque eso da cuenta del nivel de importancia que tienen estos temas de los que estamos hablando en este momento nosotros para el presidente y para el gobierno. Es increíble esto. Es increíble. Pero bueno, me avisan cuando tengamos el video listo del presidente. ¿Me estabas diciendo a mí o a quién? No se descarga el video. Está bien, bueno. ¿Tienes el otro video, el de la cumbre, cuando habló? Ya, vale. Después te descargas de este y vamos con ese video. Pero bueno, en medio de la cumbre, en donde el presidente en Cuenca no dijo ni media palabra, ni hizo ningún tipo de esfuerzo para irse a los sectores que eran afectados por los incendios. El presidente dio un discurso para los poquísimos jefes de Estado que estuvieron, en el que habló del respeto a la democracia. Vale la pena escucharlo y vale la pena también comentarlo con ustedes, por favor. En los 18 meses que ejercimos la presidencia pro tempore de la Cumbre Iberoamericana, trabajamos con AHINCO para alcanzar una mayor coordinación en el espacio iberoamericano encaminado al beneficio mutuo, respetando nuestras diferencias y la soberanía de cada uno de nuestros países. En un mundo en constante cambio, creemos firmemente que la única constante debe ser la unidad, porque solo a través de esto podremos alcanzar
importantes consensos para cimentar aún más la integración iberoamericana. Siempre defenderemos los principios democráticos, siempre defenderemos el orden, la justicia y también valoramos y validamos a cada uno de sus jefes de Estado y jamás apoyaremos algún intento de golpe de Estado o de destitución de alguno de sus jefes de Estado que han sido democráticamente electos o intento de destitución por algún funcionario, inclusive de un mismo gobierno, ya que eso no es democrático, no se merece ningún respeto ni ningún apoyo. Presidente Noboa, en serio, ¿usted se dio cuenta de lo que dijo? Al final. ¿Se dio cuenta de lo que dijo? Que ustedes no van a apoyar, que primero que son súper respetuosos de la democracia, ¿no? Del Estado de Derecho y de tales. Ustedes no van a apoyar ningún intento de golpe de Estado, ni de destitución de autoridad alguna que haya sido elegida por votación popular. Presidente Noboa, eso es lo que usted y su gobierno, a través de un sumario administrativo, acaban de hacer hace pocos días atrás con su vicepresidenta, con la señora Abad. Tan es así que 26 jefes de Estado, que están más cerca de usted ideológicamente que de nadie, han salido a decirle públicamente a través de una carta que lo que usted y su gobierno han hecho es una aberración, es un atentado contra la democracia y contra la Constitución de la República. Pero es que en serio, presidente, ¿se dio cuenta de lo que dijo? Me da la impresión de que no. Y yo me imagino cuál habrá sido la cara de los afortunados asistentes a ese auditorio, que se deben haber estado viendo entre ellos las caras diciendo, ¿pero de qué habla este señor? Es que en serio, yo no salgo de mi asombro. Para completar la indignación, pónganle el TikTok del señor Noboa, que mientras se quema el Cajas y Loja, él andaba en estas. ¿Qué onda con eso de andar enseñando todo el tiempo los brazos y los músculos? ¿Mm? De verdad, ¿qué con eso? Y con la proteína ahí, ¿no? Ah. Pero ¿qué quiere decirle a la gente el presidente con esos videos? Que haya pagado la deuda con Solca, qué bueno. Pero es lo que le corresponde hacer, pues. O sea, pagar las deudas que tiene el Estado con entidades médicas. Me parece que no es un asunto como para felicitarles. Son deudas que vienen atrasadas, presidente. Habría que recordarle también que al menos 1000 personas han fallecido por no acceder a los tratamientos renales, ¿no? Por no acceder a las diálisis. O sea, para celebrarle ahora que usted ha pagado la deuda a Solca, también habría que recordar que por no haber accedido a atención médica, porque ustedes no estaban al día con las clínicas y con los laboratorios, hubo gente que se murió. Y después, sobre este asunto de la compra de energía a Colombia, pretenden hacernos creer que esto es, como decía la cuenta de ADN en Twitter, un hecho histórico. El comprar energía a Colombia, un hecho histórico. ¿Qué es lo histórico de mendigar energía, ya que aquí no hemos podido solucionar nuestros propios problemas? Andar rogando a que los países vecinos nos ayuden a solucionarlos en parte. Pero como lo hemos dicho además, no porque esperaba yo que en 11 meses o en 12 que está
a punto de cumplir el gobierno en 5 días, construya hidroeléctricas. No, pues eso no funciona así, ya lo sabemos. Pero se podía haber destinado los 60 millones o 70 que se gastó en la consulta popular en haber dado mantenimiento a las centrales termoeléctricas que le dan al país algo así como el 35% de aporte al sistema eléctrico. Eso podía haber hecho. Como para creer que la compra de energía a Colombia, que además nos va a costar un montón de plata, es un hecho histórico. En buena hora que se dio. Sí, por supuesto. Y a propósito de ese tema, no veo a todos los desubicados que decían hace algunas semanas atrás en que Colombia estaba atravesando por un problema similar al del Ecuador. Falta de agua y sequías y reducción en las cotas de sus embalses. Colombia le respondió al Ecuador que no le podía transferir y vender energía porque sus embalses también estaban en condiciones críticas. Y acá hubo opinadores, incluso hasta periodistas, ¿no? Pero opinadores, gente en redes sociales, troll centers, medios de comunicación como estos pasquines digitales como el Dato, la Data o lo que sea que se haga llamar, diciendo que Petro, por pedido de Correa, había decidido no venderle energía al Ecuador. Bueno, ahora qué hay que decir también, que por orden de Correa Colombia le está vendiendo energía. Por el amor de Dios, sean un poco más conscientes de las cosas que dicen y de los relatos que se inventan para tratar de incidir políticamente en un país que lamentablemente cree lo que ve en un meme. Una gran cantidad de gente se cree lo que encuentra en memes, ¿no? Lamentablemente es así, lo siento mucho, pero es así. Ya debemos ir un poco como educándonos o alfabetizándonos con respecto del manejo de la información que circula en redes sociales o la desinformación que circula en redes sociales. Para finalizar, en la entrevista de ayer, al final, la señora Manzano vuelve a recurrir nuevamente a algo que se ha convertido en una constante con respecto de su forma de presentarse en estas entrevistas y en los medios de comunicación. Vuelve nuevamente a ver al retrovisor, queriendo recurrir una vez más a este asunto de que el gobierno de Noboa es el que supuestamente más megavatios ha incorporado al sistema eléctrico del país en apenas estos 11, 12 meses de gestión, lo cual es además absolutamente falso, ¿no? Por ahí hay incluso algunos contratos sobre los cuales se esperaría que la Contraloría, entre otras instituciones, la Asamblea también, hagan todo lo necesario para fiscalizar, ¿no? Este contrato con Progen, lo de la propia Barcaza, que estaba contratada por 100 megavatios y da entre 12, 40, 80, etcétera. Y lo otro que dijo la señora Manzano fue que desde el 2014 no se ejecuta el Plan Maestro de Electricidad. Y a mí lo que me indigna y me choca de este tipo de situaciones es cómo en serio ellos dicen estas cosas creyendo que la gran mayoría de ecuatorianos somos unos idiotas, ¿no? Que desde el 2014 no se ha ejecutado nada de lo que dice el Plan Maestro de Electricidad. Bueno, yo les voy a recordar un hecho que además debe estar en la memoria de muchos de ustedes, seguramente, que son una audiencia bastante bien informada y súper crítica también. Y tiene que ver con la inauguración de Coca-Cola Sinclair. Coca-Cola Sinclair entró en operaciones el 2016. Es decir, la señora Manzano ayer nuevamente, una vez más, volvió a mentir en televisión nacional. Y de verdad, ya los ecuatorianos deberíamos, entre otras cosas, rechazar la mentira como parte de la forma de ejercer el poder o de hacer política. Al menos a mí, créanme, esta situación de la mentira como parte de la política pública de un gobierno, de una autoridad, me tiene cansado. Y las veces que sean necesarios, yo saldré a decirles que son unos mentirosos. Y lo que hizo ayer la señora Manzano fue mentir. Coca-Cola Sinclair fue inaugurada en 2016. Y ha sido a estas horas, de paso, Coca-Cola Sinclair, la hidroeléctrica que ha ayudado a que los cortes de energía se reduzcan.
porque la producción de esta hidroeléctrica se ha incrementado en los últimos días. El pasado domingo 10 de noviembre generó 324 megavatios, el miércoles 13 alcanzó 250 y este domingo se duplicó, llegando a 565 megavatios. Sin embargo, y ustedes saben, la capacidad de generación de esta hidroeléctrica es de 1500. Como saben también, Coca-Cola Sinclair no tiene embalse, es una central de paso que usa el caudal del río en el momento en el que se genera electricidad, y por suerte en estos días ha habido cierto nivel de lluvia en la zona donde está ubicada la central Coca-Cola Sinclair, que es la que, además de la venta de energía a Colombia, la que ha ayudado a que a esta hora los recortes de energía se reduzcan de 12 a 8 horas.